Un empresario encontró a un bebé bajo la lluvia. Sin pensarlo, lo llevó a su casa. 3 días después, se despertó asustado con varios helicópteros sobrevolando su casa. La lluvia caía con fuerza en Ciudad de México cuando Emiliano Fuentes salió apurado del edificio de oficinas. Su costoso traje estaba arrugado después de horas de negociación con Gustavo Hidalgo, el dueño de una gran constructora, conocido por ser inflexible en los negocios. Emiliano se sentía presionado. El contrato que acababa de firmar era su última oportunidad para salvar su empresa de arquitectura de la quiebra. Mientras caminaba rápidamente hacia su coche, Emiliano hablaba consigo mismo. Maldita sea, Gustavo no me dejó opción. Este proyecto es imposible de completar en el plazo que quiere, pero si no lo entrego, todos perderemos el empleo. ¿Cómo voy a explicar esto al equipo? Ya están trabajando demasiado. El tráfico era terrible, con autos parados por todas partes y muchas luces rojas en los semáforos. Emiliano golpeaba el volante, poniéndose más irritado a cada minuto. Su celular no dejaba de vibrar con mensajes de su equipo, queriendo saber cómo fue la reunión. Miró la pantalla, vio la foto de su esposa fallecida como fondo de pantalla y se sintió culpable. Elena siempre decía que yo trabajaba demasiado. Tal vez tenía razón, pero ¿qué puedo hacer ahora? No puedo dejar que todo termine, no después de todo lo que construimos juntos. Después de lo que pareció una eternidad, Emiliano logró salir del centro de la ciudad. La lluvia empezaba a disminuir, pero el cielo seguía oscuro, igual que su ánimo. Fue entonces cuando, al pasar frente a una iglesia antigua, vio algo extraño. Un pequeño paquete se movía en los escalones de la entrada. Emiliano detuvo el coche de repente, su corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que era un bebé. No, 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 esto no puede estar pasando. No puedo involucrarme en esto. Ya tengo demasiados problemas por resolver, pensó Emiliano, agarrando el volante con tanta fuerza que sus manos se pusieron blancas. Pero algo dentro de él no lo dejaba ignorar lo que acababa de ver. Con un suspiro pesado, Emiliano salió del coche, empapándose en segundos. Al acercarse, vio un bebé de ojos azules y cabello castaño claro, que parecía tener unos 6 meses. El bebé lloraba, moviendo sus pequeños puños en el aire. Emiliano miró a su alrededor, desesperado por ver si encontraba a los padres, pero la calle estaba vacía. ¿Qué hago? No puedo simplemente dejarlo aquí, pero si lo llevo conmigo... Dios mío, ¿en qué lío me estoy metiendo? Emiliano hablaba solo, su voz temblando de miedo y duda. Después de pensarlo un poco, Emiliano decidió qué hacer. Con cuidado, tomó al bebé en sus brazos, sorprendido de lo liviano y frágil que era. Rápidamente volvió al coche, usando su saco para hacer un lugar para el bebé en el asiento del pasajero. Está bien, pequeño, vamos. Vamos a solucionar esto. Solo que aún no sé cómo, dijo Emiliano en voz baja, encendiendo el coche con las manos temblorosas. El viaje a casa estuvo lleno de preocupación y dudas. Emiliano miraba a veces la carretera, otras al bebé, que ahora dormía tranquilo. Al llegar a su gran y costosa casa, se dio cuenta realmente de lo que estaba sucediendo. No tenía nada para cuidar a un bebé, ni pañales, ni comida, ni siquiera un lugar para que durmiera. ¿Qué demonios estoy haciendo? No sé nada sobre bebés. Elena siempre quiso tener hijos, pero yo siempre decía que no era el momento adecuado. Y ahora mírame, se desahogó Emiliano, sentándose pesadamente en el sofá, con el bebé aún en sus brazos. Las horas siguientes estuvieron llenas de llanto, tanto del bebé como de Emiliano. Intentos torpes de calmar al niño y búsquedas desesperadas en internet sobre cómo cuidar a un bebé. Emiliano improvisó un pañal con una toalla e intentó darle leche tibia al bebé, pero el niño no quería, llorando cada vez más fuerte. Por favor, pequeño, ayúdame aquí. No sé lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tengo que hacer? Suplicaba Emiliano, caminando de un lado a otro de la sala, meciendo al bebé sin mucha habilidad. Mientras tanto, su celular no paraba de sonar.
Gustavo Hidalgo estaba impaciente por recibir noticias sobre el proyecto, enviando mensajes cada vez más amenazantes. Emiliano sentía que el miedo crecía, dividido entre las exigencias del trabajo y las necesidades urgentes del bebé en sus brazos. Gustavo, necesito más tiempo. El proyecto es muy complicado para resolverlo en una noche. Por favor, sé razonable, murmuraba Emiliano para sí mismo, pensando en una respuesta que sabía que a Gustavo no le gustaría. La noche fue larga, con Emiliano intentando calmar al bebé y trabajar en el proyecto de Gustavo, sin éxito en ninguna de las dos cosas. Sus ojos ardían de cansancio y su cabeza estaba llena de preocupaciones. ¿Qué haría con el bebé por la mañana? ¿Cómo explicaría esta situación a alguien? ¿Y cómo por Dios entregaría el proyecto en el plazo imposible que Gustavo quería? Cuando el sol empezó a asomarse, Emiliano se dio cuenta de que necesitaba hacer algo. El bebé necesitaba cosas y él necesitaba ayuda, aunque no sabía exactamente de quién ni cómo pedirla. Está bien, Emiliano, respira, un problema a la vez. Primero, vamos a comprar lo que este pequeño necesita. Luego veremos qué hacer, se dijo a sí mismo, tomando valor para enfrentar el día que comenzaba. Con el bebé en brazos, Emiliano fue al supermercado en cuanto abrió. La escena era divertida y triste al mismo tiempo. Un hombre de negocios desaliñado, aún usando el traje de la noche anterior, ahora sucio y arrugado, cargando a un bebé envuelto en una toalla, caminando por los pasillos con una mirada de puro desespero. Pañales, leche en polvo, biberones. Dios mío, ¿cómo puede haber tantos tipos diferentes? ¿Cómo voy a saber cuál es el correcto? Hablaba Emiliano en voz baja, con los ojos muy abiertos ante tantas opciones en los estantes. Las demás personas lo miraban curiosas y a veces, claramente, juzgándolo a él y al bebé. Podía escuchar los murmullos, las risitas, y sentía su rostro arder de vergüenza e incomodidad. Sí, sé que parezco un loco. No robé a este bebé. Solo estoy tratando de hacer lo correcto, quería gritar Emiliano, pero se quedó callado intentando tomar lo que pensaba que necesitaría. Después de lo que pareció una eternidad, Emiliano finalmente llegó a la caja, con los brazos llenos de cosas para bebés y sintiéndose humillado. El bebé, que milagrosamente se había mantenido calmado durante las compras, eligió ese momento para empezar a llorar de nuevo. Shh, shh, está bien, pequeño. Vamos a solucionar esto, te lo prometo. Solo dame un minuto, ¿de acuerdo? Susurró Emiliano, meciendo torpemente al bebé mientras intentaba pagar las compras. De vuelta en casa, Emiliano se sintió un poco aliviado. Había conseguido las cosas básicas y el bebé estaba finalmente alimentado y cambiado. Pero el alivio duró poco. Su teléfono sonó y el nombre de Gustavo Hidalgo apareció en la pantalla, haciendo que su estómago se revolviera. Emiliano, ¿dónde está el informe inicial que te pedí? Han pasado horas desde nuestra reunión. ¿Tienes idea de lo importante que es este proyecto? Si no puedes cumplir, puedo fácilmente encontrar otra empresa que lo haga. La voz de Gustavo era alta y molesta por teléfono. Emiliano intentó explicar, su voz temblando de cansancio y nerviosismo. Gustavo, yo tuve una emergencia personal. Estoy trabajando en el proyecto, pero necesito más tiempo. El plazo que me diste es imposible, incluso en circunstancias normales. ¿Emergencia personal? No me importa tu vida personal, Emiliano. Firmaste un contrato. O entregas lo que prometiste, o tu empresa sufrirá las consecuencias. ¿Entendido? Gustavo colgó sin esperar respuesta. Emiliano miró al bebé, que ahora dormía plácidamente en el sofá, rodeado de almohadas para que no se cayera. Se sentía perdido, dividido entre sus responsabilidades profesionales y este nuevo e inesperado deber. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo simplemente abandonar a este bebé, pero tampoco puedo perder todo por lo que he trabajado, murmuró Emiliano, pasándose las manos por el cabello desesperado. En ese momento sonó el timbre, haciendo que Emiliano diera un salto del susto. Miró por la mirilla y vio a una mujer de mediana edad con una expresión seria.
Sostenía una carpeta y una identificación que Emiliano no pudo leer bien. Señor Fuentes, soy Carolina Mendoza, del Servicio Social. Necesitamos hablar sobre el bebé que encontró anoche. La voz de ella era firme, pero no amenazante. El corazón de Emiliano se aceleró. ¿Cómo sabía ella que había un bebé allí? ¿Qué pasaría ahora? Miró al bebé dormido y luego a la puerta, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Un momento, por favor, respondió Emiliano, su voz apenas salía. Respiró hondo, tratando de calmarse. Que sea lo que Dios quiera, pensó, mientras se preparaba para abrir la puerta y enfrentar las consecuencias de su elección. Emiliano abrió la puerta con el corazón en la garganta, enfrentando a Carolina Mendoza. La asistente social entró a la casa. Sus ojos recorrieron rápidamente el lugar hasta detenerse en Mateo, que dormía en el sofá. Carolina se volvió hacia Emiliano con una mirada penetrante. Señor Fuentes, necesito que me explique exactamente cómo llegó este bebé a usted, exigió Carolina con una voz firme y profesional. Emiliano tragó saliva, sintiendo gotas de sudor formarse en su frente. Yo lo encontré anoche, frente a la iglesia de San Francisco. Estaba lloviendo y él estaba solo en los escalones. No podía simplemente dejarlo ahí, explicó con su voz temblando ligeramente. Carolina anotaba todo en su libreta, haciendo preguntas incisivas sobre cada detalle. ¿Por qué no llevó al bebé inmediatamente a la policía? ¿Tiene idea de cuánto tiempo estuvo expuesto antes de que usted lo encontrara? ¿Notó algún signo de abuso o negligencia? Las preguntas de Carolina eran como flechas, cada una haciéndolo sentir más culpable y asustado. Respondió lo mejor que pudo, intentando no parecer sospechoso. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Pensé que cuidarlo era la mejor opción en ese momento. Parecía estar bien, solo tenía frío y hambre. Después de una hora de interrogatorio intenso, Carolina suspiró, mirando a Mateo y luego a Emiliano. Señor Fuentes, la situación es complicada. Todos los orfanatos están llenos en este momento. Por ahora no haré nada al respecto, pero no puedo garantizar su seguridad si alguien más descubre que tiene al niño aquí. Necesitamos localizar a su familia. Emiliano sintió una mezcla de alivio y preocupación. Entiendo. Haré lo que sea mejor para Mateo, respondió mirando al bebé dormido. En los días siguientes, Emiliano se vio en una montaña rusa de emociones y responsabilidades. En una mañana particularmente caótica, se preparaba para una videoconferencia crucial con Gustavo, mientras intentaba darle de comer a Mateo. Vamos, pequeño, solo una cucharada más, rogaba Emiliano, mirando nerviosamente el reloj. Sin embargo, Mateo tenía otros planes, girando la cabeza y comenzando a llorar justo en el momento en que comenzó la videollamada. Emiliano, ¿qué es ese ruido? La voz molesta de Gustavo resonó en toda la casa. Emiliano intentó mantener la compostura, sosteniendo a Mateo con un brazo mientras gesticulaba frenéticamente con el otro. Lo siento, Gustavo. Es la televisión del vecino. Ya voy a resolverlo, mintió Emiliano con el rostro rojo de vergüenza y estrés. Colocó a Mateo en el suelo, rodeado de juguetes, y volvió a la pantalla del ordenador. La reunión continuó de manera tensa, con Gustavo haciendo demandas imposibles y Emiliano luchando por concentrarse mientras Mateo gimoteaba de fondo. Emiliano, si no puedes manejar un simple proyecto, tal vez deba reconsiderar nuestra asociación, amenazó Gustavo, su rostro una máscara de irritación. Emiliano sintió el pánico crecer. No, Gustavo, por favor, puedo hacerlo. Solo necesito unos días más para... En ese momento, Mateo soltó un grito estridente, interrumpiendo la reunión. Gustavo colgó la llamada sin decir nada más, dejando a Emiliano en un silencio ensordecedor, roto solo por los sollozos del bebé. Esa noche, la primera después de la visita de Carolina, fue una prueba de resistencia para Emiliano. Mateo parecía sentir la tensión en el aire, negándose a dormir y llorando sin cesar. Por favor, Mateo, ¿qué quieres? Estoy intentándolo, te juro que lo estoy, murmuraba Emiliano caminando de un lado a otro en la casa,
acunando al bebé. Sus pensamientos eran un torbellino de preocupaciones. ¿Y si no soy capaz de cuidarlo? ¿Y si aparece su madre? ¿Quién es ella? ¿Por qué abandonó a este angelito? Las horas se alargaban y Emiliano sentía que sus fuerzas se agotaban. En un momento de desesperación, se sentó en el suelo de la sala, con Mateo aún llorando en sus brazos, y comenzó a llorar también. «Elena, te necesito ahora. ¿Cómo harías esto?», sollozó pensando en su esposa fallecida. A la mañana siguiente, exhausto y desorientado, Emiliano encendió la televisión mientras preparaba el biberón de Mateo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Marisol Quintana, la periodista local, haciendo un reportaje sobre un bebé desaparecido. Un bebé de 6 meses, de ojos azules y cabello castaño claro, desapareció hace 3 días. «La policía sospecha de secuestro», anunciaba Marisol con una voz seria y dramática. Emiliano sintió que la sangre se le helaba en las venas. La descripción era idéntica a la de Mateo. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. «No puede ser». «Yo no soy un secuestrador, yo lo salvé», murmuró mirando a Mateo, que jugaba alegremente en el suelo. Lleno de pánico, Emiliano tomó el teléfono y marcó a la policía, usando un número privado. Su voz temblaba mientras hablaba. Yo quería saber más sobre el caso del bebé desaparecido. Es que creo que vi algo sospechoso en mi barrio». El oficial del otro lado de la línea comenzó a hacer preguntas detalladas y Emiliano sintió el sudor correr por su espalda. Cada pregunta parecía una acusación y luchaba por mantener su voz firme. «Señor, cualquier información es crucial en este momento. Si vio algo, por favor, venga a la comisaría a hacer una declaración formal», insistió el policía. Emiliano colgó el teléfono. Su corazón latía tan fuerte que temía sufrir un infarto en ese mismo momento. «¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntaba, mirando a Mateo con una mezcla de amor y miedo. Días después, la situación estaba llegando a un punto crítico. En una mañana soleada, el sonido de hélices cortó el aire, haciendo que Emiliano corriera hacia la ventana. Su corazón se hundió al ver varios helicópteros sobrevolando el barrio. Marisol Quintana estaba en uno de ellos. Su rostro decidido aparecía en las televisiones de toda la ciudad. «Estamos sobrevolando el área donde testigos informaron haber visto a un hombre con un bebé que coincide con la descripción del desaparecido. La policía se está movilizando para realizar una búsqueda casa por casa», anunció con una voz llena de emoción y urgencia. Emiliano entró en pánico. Corrió por la casa, escondiendo frenéticamente cualquier evidencia de la presencia de Mateo. Pañales, juguetes, biberones. Sus manos temblaban mientras empujaba todo dentro de armarios y cajones. «Esto no puede estar pasando. No soy un criminal». «Solo quería ayudar», murmuraba Emiliano para sí mismo, el sudor corriendo por su rostro. Afuera, Marisol continuaba su transmisión en vivo, su voz resonando en los altavoces de la televisión. «Pedimos a todos los residentes que estén atentos. Si ven algo sospechoso, no duden en llamar a la policía. Este bebé debe ser encontrado». Emiliano miró a Mateo, que estaba sentado en el suelo de la sala, jugando alegremente con un osito de peluche. El contraste entre la inocencia del bebé y el caos que se desarrollaba afuera era surrealista. «¿Qué hago, Mateo? ¿Cómo puedo protegerte y protegerme a mí mismo?», Emiliano le preguntó al bebé, sabiendo que no obtendría respuesta. En ese momento, el timbre sonó haciendo que Emiliano saltara. Miró por la mirilla y vio a Marisol Quintana, micrófono en mano, acompañada por un equipo de cámaras. «Señor Fuentes, somos de la televisión local. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el bebé desaparecido. Los vecinos dijeron que vieron a un hombre con un bebé entrar en su casa hace unos días». La voz de Marisol era insistente, casi acusatoria. Emiliano sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Miró a Mateo a la puerta, y de nuevo a Mateo. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una salida a esta situación imposible. «No puedo atender ahora». «Estoy ocupado»,
gritó a través de la puerta, su voz traicionando su nerviosismo. «Señor Fuentes, es crucial que hablemos con usted. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no nos atiende?», presionó Marisol, su voz mezclando determinación y sospecha. Emiliano podía escuchar el zumbido de los helicópteros de noticias. El sonido de una sirena policial resonaba en la calle, aumentando su ansiedad. «¿Qué hago? Si abro la puerta, verán a Mateo. Si no la abro, pensarán que soy culpable», pensaba Emiliano sintiéndose acorralado. Cogió a Mateo en brazos, abrazándolo fuerte, como si pudiera protegerlo del mundo exterior. La presión en la puerta continuaba. Marisol no desistía fácilmente. «Señor Fuentes, tenemos testigos que lo vieron con un bebé. La policía está en camino. Es mejor que coopere ahora», insistió, su voz mezclando amenaza y persuasión. Emiliano miró a Mateo, a la puerta y luego al teléfono. Sabía que debía tomar una decisión y rápido. El futuro de Mateo, su propia libertad y toda la verdad estaban a punto de salir a la luz, para bien o para mal. «Mateo, perdóname si estoy haciendo lo incorrecto». «Solo quería protegerte», susurró Emiliano al bebé, lágrimas en los ojos. Caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso parecía una eternidad. Con la mano en la manija, Emiliano respiró hondo. «Un día más, otro problema por superar», murmuró preparándose para enfrentarse a Marisol, las cámaras y posiblemente a la policía. El sonido de los helicópteros era ensordecedor ahora, como si todo el mundo estuviera esperando para ver qué sucedería cuando esa puerta se abriera. Emiliano abrió la puerta, enfrentándose a Marisol y su equipo de filmación. El ruido de los helicópteros era ensordecedor, pero la determinación en los ojos de la periodista era aún más intensa. «Señor Fuentes, ¿puede explicar por qué los vecinos informaron haber visto a un hombre con sus características entrar en esta casa con un bebé hace unos días?», disparó Marisol, empujando el micrófono hacia el rostro de Emiliano. Emiliano sintió que la sangre se congelaba en sus venas, pero mantuvo la compostura. «Señorita Quintana, esto es una invasión flagrante de la privacidad. No tienen derecho a estar aquí, perturbando la paz de los residentes de esta región», respondió con firmeza, a pesar del temblor en sus manos. Marisol no retrocedió. «El público tiene derecho a saber, señor Fuentes. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no responde a la pregunta?», insistió, sus ojos brillando con la emoción de la persecución periodística. «No tengo nada que ocultar, pero tampoco tengo nada que declarar. Los medios deben entender que hay límites éticos que no deben ser cruzados», replicó Emiliano sintiendo una valentía que no sabía que poseía. Pensó en Mateo, escondido en la habitación, y eso le dio fuerzas para continuar. La discusión se prolongó varios minutos, con Marisol lanzando preguntas cada vez más incisivas y Emiliano esquivándolas hábilmente, siempre regresando al tema de la invasión de la privacidad. ¿Se han detenido a pensar en el daño que pueden causar a las personas con estas acusaciones infundadas?, cuestionó Emiliano, su voz cargada de indignación. Marisol, al darse cuenta de que no estaba avanzando, finalmente hizo una señal para que apagaran las cámaras. Se acercó a Emiliano, hablando en un tono más bajo y personal. «Mire, señor Fuentes, entiendo su posición, pero este es mi trabajo. Hay un niño desaparecido y cualquier información puede ser crucial». Emiliano sintió una punzada de culpa, pero se mantuvo firme. «Entiendo la importancia de su trabajo, señorita Quintana, pero eso no justifica el acoso». «Por favor, respete mi privacidad y váyase», pidió con voz firme y cansada. Marisol vaciló por un momento, luego asintió lentamente. «Está bien, señor Fuentes, pero sepa que seguiremos investigando», advirtió antes de retirarse con su equipo. Los helicópteros también comenzaron a alejarse, dejando un silencio casi ensordecedor tras de sí. Emiliano cerró la puerta, apoyándose en ella y respirando profundamente. Su corazón latía descontroladamente y podía sentir el sudor correr por su espalda. «Dios mío, ¿por cuánto tiempo más podré mantener esto?», murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su situación sobre sus hombros. Después de recomponerse,
Emiliano revisó a Mateo, quien milagrosamente había dormido durante todo el alboroto. Miró el reloj y se dio cuenta de que llegaba tarde a una reunión con Gustavo. Rápidamente acomodó a Mateo en un lugar seguro y salió, su estómago revolviéndose de ansiedad. En la empresa, Gustavo lo esperaba con una expresión tormentosa. «Emiliano, ¿qué demonios te está pasando? Llegas tarde, estás distraído y el proyecto es un desastre», vociferó Gustavo en cuanto Emiliano entró en la sala de reuniones. Emiliano intentó explicarse, su mente dividida entre el trabajo y Mateo. «Gustavo, sé que he estado un poco desconcentrado, pero te aseguro que estoy haciendo lo mejor que puedo. He tenido algunos problemas personales que resolver», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Gustavo no parecía convencido. «¿Problemas personales? Emiliano, ¿tienes idea de lo que está en juego aquí? Si este proyecto fracasa, tu empresa se hundirá, y me aseguraré personalmente de que nunca vuelvas a trabajar en este sector», amenazó, con los ojos brillando de rabia. Emiliano sintió el peso de las palabras de Gustavo, pero la imagen de Mateo en su mente lo detuvo de rendirse por completo. «Lo entiendo, Gustavo. Dame unos días más, y te prometo que entregaré resultados excepcionales», aseguró rezando en silencio para poder cumplir esa promesa. Al regresar a casa, exhausto y estresado, Emiliano se sorprendió al ver nuevamente a Marisol golpeando su puerta. Su corazón se aceleró y respiró profundamente antes de abrir. «Señorita Quintana, pensé que habíamos llegado a un acuerdo», dijo, intentando mantener la calma. Marisol lo miró con determinación. «Señor Fuentes, han surgido nuevas informaciones. Necesitamos su cooperación», insistió, con un tono urgente y persuasivo. Emiliano sintió el pánico aumentar, pero mantuvo la compostura. «Lo siento, pero no tengo nada que declarar». «Por favor, respete mi privacidad», respondió cerrando la puerta rápidamente antes de que Marisol pudiera insistir más. Apoyado en la puerta cerrada, Emiliano respiró profundamente, con el corazón latiendo aceleradamente. «Esto se está volviendo cada vez más difícil. ¿Cuánto tiempo más podré ocultar la verdad?», pensó, con el peso de su secreto aplastándolo. Apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando el timbre sonó nuevamente. Esta vez era Carolina Mendoza, la trabajadora social, haciendo una visita sorpresa de seguimiento. Emiliano abrió la puerta, tratando de parecer sereno y tranquilo. «Señor Fuentes, vine a verificar cómo van las cosas con Mateo», dijo Carolina, mientras sus ojos examinaban la casa por detrás de Emiliano. Emiliano la dejó entrar, con el estómago revuelto por los nervios. «Todo está bien, señorita Mendoza. Mateo se está adaptando bien», respondió, guiándola hasta donde el bebé jugaba en la alfombra de la sala. Carolina empezó a hacer preguntas, cada vez más incisivas, sobre la rutina de Mateo, su alimentación, sueño y desarrollo. Emiliano respondió lo mejor que pudo, sintiéndose como si caminara sobre una cuerda floja. «Señor Fuentes, he notado que parece bastante estresado. ¿Todo está bien?». «Cuidar a un niño puede ser un reto», observó Carolina, con un tono que mezclaba preocupación y sospecha. Emiliano vaciló por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es solo el trabajo. Tengo un proyecto importante en marcha», explicó rezando para que ella no hiciera más preguntas. Esa noche, después de que Carolina se fue, Emiliano encendió la televisión y se encontró con una entrevista de Marisol con Itzel Cervantes, la supuesta madre del bebé desaparecido. Su corazón casi se detuvo al ver a la joven mujer, visiblemente abatida y angustiada. «Me quitaron a mi hijo», lloraba Itzel en la pantalla, con la voz rota por la emoción. «Solo quiero recuperar a mi bebé. Por favor, si alguien sabe algo, ayúdenme». Emiliano sintió una ola de culpa y confusión inundarlo. Observó atentamente a Itzel, notando cómo parecía insegura al hablar sobre el supuesto secuestro. ¿Estará mintiendo? ¿Pero por qué?, se preguntaba, su corazón dividido entre la compasión por Itzel y el miedo a perder a Mateo. La entrevista continuó, con Marisol explorando la historia de Itzel.
su pobreza, sus dificultades, su desesperación por encontrar a su hijo. Emiliano se vio sumergido en un torbellino de emociones conflictivas. Si Mateo es realmente su hijo, ¿cómo puedo privarla de su bebé? Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si entrego a Mateo y termina en una situación peor? Pensaba Emiliano, sintiendo el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. A la mañana siguiente, Emiliano se despertó con Mateo llorando de una forma diferente. Al revisar al bebé, se dio cuenta de que estaba caliente y tenía manchas rojas por todo el cuerpo. El pánico lo invadió mientras intentaba decidir qué hacer. Maldita sea, necesita un médico. Pero, ¿cómo lo explicaré? ¿Y si alguien me reconoce?, murmuraba Emiliano, caminando de un lado a otro de la habitación con Mateo en brazos. Finalmente, decidiendo que la salud de Mateo era más importante que su miedo a ser descubierto, Emiliano se dirigió al hospital más cercano. En la sala de emergencias, inventó una historia sobre ser el tío del bebé, cuidándolo temporalmente. Es hijo de mi hermana. Ella tuvo que viajar por trabajo y me pidió que lo cuidara unos días, explicó Emiliano nerviosamente a la enfermera que los atendió. Mientras esperaba los resultados de los exámenes, Emiliano vio a Marisol entrar en el hospital con su equipo de filmación. Su corazón se aceleró y se encogió en la silla, intentando esconderse detrás de una revista. «Por favor, que no me vea. Por favor, que no me vea», repetía mentalmente como un mantra desesperado. Afortunadamente Marisol pasó de largo, aparentemente allí por otra historia. Emiliano respiró aliviado, pero su alivio duró poco. El médico lo llamó para hablar sobre Mateo, y tuvo que inventar más detalles sobre su falsa historia familiar. Después de recibir el diagnóstico, una leve alergia y la medicación necesaria, Emiliano salió del hospital lo más rápido posible, sosteniendo a Mateo cerca de sí como si su vida dependiera de ello. Al llegar a casa exhausto y aliviado, Emiliano se sorprendió al ver a Gustavo esperando en la puerta de su casa. Su jefe parecía furioso, con el rostro rojo de ira. «Emiliano, ¿dónde demonios estabas?» «Teníamos una reunión importante con los inversionistas esta mañana», gritó Gustavo en cuanto lo vio. Emiliano, aún sosteniendo a Mateo, intentó calmar a Gustavo. «Gustavo, lo siento mucho, tuve una emergencia familiar. Mi sobrino se enfermó y tuve que llevarlo al hospital», explicó con su mente trabajando frenéticamente para mantener la coherencia en sus mentiras. Gustavo miró a Mateo, luego a Emiliano con una expresión que era una mezcla de confusión y desconfianza. «¿Sobrino? ¿Desde cuándo tienes un sobrino? ¿Y por qué está contigo?», preguntó con la voz cargada de sospecha. Emiliano sintió el sudor correr por su espalda mientras intentaba elaborar una explicación convincente. «Es una larga historia, Gustavo. Mi hermana tuvo que viajar de última hora y me pidió que lo cuidara». No podía decirle que no, dijo rezando para que Gustavo le creyera. Gustavo no parecía convencido, pero la presencia de Mateo parecía haberlo tomado por sorpresa, suavizando un poco su ira. «Emiliano, tienes que entender que no puedo tolerar más estas ausencias y distracciones. El proyecto está en riesgo y estás poniendo todo en peligro», advirtió, con un tono todavía severo, pero menos agresivo. Emiliano asintió, sintiendo el peso de sus responsabilidades en conflicto. «Lo entiendo, Gustavo. Prometo que a partir de ahora me dedicaré completamente al proyecto». «Esto no volverá a suceder», aseguró, sabiendo en el fondo que sería casi imposible cumplir esa promesa. Gustavo lo miró durante un largo momento antes de suspirar pesadamente. «Está bien, Emiliano, pero esta es tu última oportunidad. Si surge otro problema, nuestra asociación terminará y me aseguraré de que tu empresa quede en ruinas», advirtió antes de darse la vuelta y marcharse. Emiliano entró en su casa, cerrando la puerta y apoyándose en ella, exhausto. Miró a Mateo en sus brazos. El bebé ahora dormía plácidamente, ajeno al caos que su presencia había causado. «¿Qué voy a hacer, Mateo? ¿Cómo puedo seguir adelante con esto?», murmuró Emiliano, sintiéndose completamente perdido y abrumado.
La imagen de Itzel en la televisión, suplicando por su hijo, volvió a su mente, aumentando su confusión y culpa. En ese momento, mirando al bebé inocente en sus brazos y pensando en todas las mentiras que había contado, Emiliano se dio cuenta de que estaba en un punto sin retorno. Tendría que tomar una decisión y pronto, antes de que todo se desmoronara a su alrededor. Emiliano apenas tuvo tiempo de procesar sus pensamientos cuando su celular vibró violentamente. Era Gustavo, su voz tronando a través del teléfono. «Emiliano, cambié de opinión, no puedo tolerar esto. Basta de excusas. Quiero que estés en la reunión con los inversores en 1 hora. Es tu última oportunidad para salvar tu trabajo y tu reputación». El ultimátum de Gustavo hizo que la sangre de Emiliano se helara. Miró a Mateo, que jugaba despreocupado en la alfombra de la sala, y sintió el pánico crecer. «Pero Gustavo, no tengo con quién dejar a mi sobrino», balbuceó, su mente corriendo para encontrar una solución. «No me importa, Emiliano. Encuentra a alguien o tráelo contigo, pero tienes que estar aquí». Gustavo colgó, dejándolo en un silencio ensordecedor. Emiliano comenzó a llamar frenéticamente a todos sus contactos en el teléfono, suplicando por ayuda. Vecinos, compañeros de trabajo, incluso el portero del edificio, nadie podía o quería cuidar de un bebé en tan poco tiempo. El desespero se apoderó de Emiliano mientras los minutos pasaban implacablemente. «¿Qué hago ahora, Mateo?», murmuró Emiliano, pasándose las manos por el cabello en frustración. Miró el reloj y se dio cuenta de que no tenía otra opción. Con el corazón pesado, preparó un biberón y colocó a Mateo en su cuna improvisada en la sala. «Vuelvo pronto, pequeño». «Por favor, quédate tranquilo», susurró besando la frente del bebé. En su apuro por salir, Emiliano no se dio cuenta de que la puerta no había quedado completamente cerrada. Al llegar a la oficina, Emiliano entró a la sala de reuniones, con el traje arrugado y profundas ojeras que delataban su estado de estrés. Gustavo le lanzó una mirada de advertencia mientras los inversores se acomodaban. A medida que la presentación comenzaba, Emiliano luchaba por concentrarse. Sus pensamientos oscilaban constantemente entre los gráficos en la pantalla y la imagen de Mateo solo en casa. Y como podemos ver en esta diapositiva, el retorno sobre la inversión. Emiliano se detuvo a mitad de la frase, su mente repentinamente quedó en blanco. El silencio en la sala era palpable. Las miradas de los inversores y de Gustavo estaban fijas en él. «Perdón, ¿En qué estaba?», tartamudeó, sintiendo gotas de sudor formarse en su frente. Gustavo intervino tratando de salvar la situación, pero el daño ya estaba hecho. La reunión continuó, pero Emiliano claramente estaba afectado. Cometía errores en cálculos simples, se perdía en explicaciones básicas y, en un momento crucial, confundió los nombres de los proyectos. Los inversores intercambiaban miradas preocupadas, mientras Gustavo se ponía cada vez más rojo de furia. Cuando el último inversor salió de la sala, Gustavo estalló. «Emiliano, ¿qué demonios fue eso? Acabas de costarle a la empresa millones en posibles inversiones». Emiliano intentó explicarse, pero las palabras no salían. «Gustavo, no sé qué decir. He estado pasando por algunas cosas personales y...». Gustavo lo interrumpió bruscamente. «Basta de excusas. Estás despedido, Emiliano. Limpia tu escritorio y sal de aquí antes de que llame a seguridad». Las palabras golpearon a Emiliano como un puñetazo en el estómago. Salió de la sala en estado de shock, apenas registrando las miradas de lástima de los empleados de Gustavo. Mientras Emiliano enfrentaba el peor día de su carrera, Marisol y su equipo se posicionaban estratégicamente frente a su casa. Vestidos como trabajadores de una empresa de telecomunicaciones, montaron un falso puesto de mantenimiento en la calle. Marisol, casi irreconocible con un mono de trabajo y una gorra, observaba atentamente la casa de Emiliano. «Tiene que volver en algún momento», murmuró a su camarógrafo, «y cuando regrese vamos a obtener esta historia, cueste lo que cueste». El equipo de Marisol se mantenía alerta, con cámaras ocultas, listas para capturar cualquier movimiento sospechoso. Habían interceptado una llamada a la policía sobre el llanto de un bebé
que provenía de la casa, y Marisol estaba segura de que estaba a punto de descubrir un gran misterio. Recuerden, en cuanto él llegue, lo abordamos. No lo dejen escapar esta vez, instruyó a su equipo, sus ojos brillando con la emoción de la casa periodística. Emiliano conducía de regreso a casa, su mundo desmoronándose a su alrededor. Había perdido su trabajo, su reputación estaba en ruinas, y ahora todo lo que le quedaba era Mateo. Al doblar la esquina de su calle, su corazón casi se detuvo al ver el movimiento inusual frente a su casa. Estacionó el auto a una distancia segura, observando con creciente pavor a los trabajadores que parecían estar demasiado interesados en su propiedad. Con el corazón en la garganta, Emiliano se acercó sigilosamente a su casa, evitando ser visto. Al llegar a la puerta principal, su sangre se heló. Estaba entreabierta. «No, no, no», murmuró, empujándola lentamente. El silencio dentro de la casa era ensordecedor. No había llanto de bebé, ningún sonido de Mateo jugando. El pánico se apoderó de Emiliano mientras corría de habitación en habitación, llamando desesperadamente: «Mateo, Mateo, ¿dónde estás?». Al entrar a la sala, Emiliano se quedó congelado. Carolina Mendoza estaba de pie junto a la cuna improvisada, con Mateo seguro en sus brazos. Ella lo miraba con una expresión que mezclaba decepción y compasión. «Señor Fuentes, creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo con una voz tranquila pero firme. Emiliano sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó en la pared más cercana para no caer. «Carolina, yo puedo explicarlo», comenzó Emiliano, su voz temblorosa, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Miró a Mateo, luego a Carolina y de repente, todo el agotamiento, el miedo y la culpa de las últimas semanas lo golpearon como una ola. Se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Ya no puedo más», susurró. «No sé qué hacer». Carolina se sentó a su lado, aún sosteniendo a Mateo. «Emiliano, mírame», dijo suavemente. Él levantó la vista, encontrando la mirada firme de ella. «Necesito que me cuentes todo, desde el principio, sin omisiones, sin mentiras. Es la única manera de que podamos ayudar a Mateo. Y a ti». Emiliano respiró hondo, sintiendo como si un peso enorme estuviera a punto de ser levantado de sus hombros. Durante la siguiente hora, Emiliano le contó todo a Carolina. Habló sobre la noche lluviosa, en la que encontró a Mateo, sobre su miedo a entregarlo a las autoridades y sobre las mentiras que tuvo que decir para protegerlo. Habló sobre Itzel, la supuesta madre, y cómo su corazón se rompió al verla suplicar en la televisión por su hijo perdido. «Solo quería hacer lo correcto», concluyó, su voz entrecortada por la emoción. «Pero ahora ya no sé qué es lo correcto». Carolina lo escuchó atentamente. Su rostro era una máscara de profesionalismo. Cuando Emiliano terminó, ella guardó silencio por algunos momentos, como si estuviera pesando cuidadosamente sus próximas palabras. Finalmente habló. «Emiliano, hay algo que necesitas saber. Ya estaba al tanto de gran parte de lo que me has contado». Emiliano la miró, sorprendido. «¿Cómo que lo sabías? ¿Cómo te enteraste?» «Porque Itzel es realmente la madre de Mateo», respondió Carolina. Su voz tranquila, pero sus ojos revelaban una complejidad de emociones. «Pero ella está mintiendo sobre el secuestro. Ella abandonó a Mateo esa noche, Emiliano. No hubo secuestro». Las palabras de Carolina golpearon a Emiliano como un rayo. Se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la sala, tratando de procesar esta nueva información. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué abandonaría a Mateo y ahora está suplicando por él en la televisión?», preguntó Emiliano, su mente girando con las implicaciones de esta revelación. Carolina acomodó a Mateo en sus brazos antes de responder. «Eso es exactamente lo que estamos tratando de averiguar, Emiliano. Necesitamos entender por qué Itzel abandonó a Mateo y por qué ahora lo quiere de vuelta». Y para eso hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Emiliano. «Necesitamos que Mateo permanezca contigo por ahora». Emiliano dejó de caminar,
mirando a Carolina con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Quieres que siga cuidando de Mateo, a pesar de todo lo que hice?, preguntó apenas creyendo lo que escuchaba. Carolina asintió lentamente, su mirada firme encontrando la de Emiliano. Sí, Emiliano. A pesar de tus métodos poco convencionales, has demostrado que puedes cuidar bien de Mateo. Y ahora, más que nunca, necesitamos mantener a este niño a salvo mientras descubrimos el misterio detrás de las acciones de Itzel. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe, revelando a Marisol y su equipo de filmación. Las cámaras zumbaban, capturando la escena surrealista. Emiliano, Carolina y Mateo, congelados por el shock. Marisol avanzó con el micrófono en mano, sus ojos brillando de emoción por el descubrimiento. Señoras y señores, estamos transmitiendo en vivo desde la casa donde se ha encontrado al bebé desaparecido, anunció, su voz resonando por la sala. Emiliano intentó proteger a Mateo, mientras Carolina se interponía entre ellos y las cámaras. Esto es una invasión a la privacidad, protestó Carolina, pero Marisol continuó implacable. El público tiene derecho a saber la verdad. Señor Fuentes, ¿secuestró usted a este bebé? La acusación quedó en el aire, pesada y terrible. Emiliano, pálido y tembloroso, apenas podía formular una respuesta coherente. El caos se desató rápidamente. Sirenas policiales comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. Marisol continuaba su transmisión frenética, lanzando preguntas y haciendo acusaciones. ¿Cómo permitió el servicio social que esto sucediera? Carolina Mendoza, ¿es usted cómplice de este crimen? Las cámaras giraban, capturando cada expresión de miedo y confusión. Emiliano abrazaba a Mateo protectoramente, sus ojos implorando a Carolina por ayuda. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Cómo vamos a explicar esto? Nadie nos creerá ahora». En cuestión de minutos, la casa fue invadida por policías. Emiliano y Carolina fueron separados. Mateo lloraba en los brazos de un oficial. Las esposas sonaban siniestramente mientras eran colocadas en sus muñecas. Marisol narraba cada movimiento, su voz desbordando de excitación periodística. Estamos presenciando el arresto de los sospechosos en el caso del bebé desaparecido. La justicia se está haciendo ante nuestros ojos. Emiliano lanzó una última mirada desesperada a Mateo antes de ser llevado afuera. Solo quería protegerlo, gritó, su voz ahogándose en el tumulto. Por favor, que alguien cuide de él. En la comisaría, el ambiente era tenso. Emiliano estaba a punto de confesar cuando un alboroto estalló en los pasillos. La puerta se abrió violentamente, revelando a Itzel sus ojos rojos e hinchados. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, su mirada recorriendo frenéticamente la sala. Emiliano sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones al verla en persona por primera vez. El comisario, recuperándose de la sorpresa, se volvió hacia Emiliano. «Señor Fuentes, en presencia de la madre del niño, desea hacer su confesión». Emiliano, todavía aturdido, tartamudeó su respuesta. «No secuestré a Mateo, lo encontré abandonado», comenzó, su voz temblando. Después de escuchar el relato completo, el comisario se volvió hacia Itzel. «Señora Cervantes, ¿desea presentar una denuncia?». Para sorpresa de todos, Itzel vaciló antes de responder firmemente. «No, no quiero presentar una denuncia». El silencio que siguió fue roto por el comisario, quien anunció que no podía mantener a Emiliano detenido sin una denuncia formal. Volviéndose hacia Carolina, declaró: «En cuanto a usted, Mendoza, su conducta será investigada. Probablemente perderá su cargo». Carolina estalló en protesta. «Esto es un absurdo. Estaba protegiendo a Mateo. Ustedes no entienden lo que realmente está pasando aquí». En ese momento, trajeron a Mateo a la sala. Itzel corrió hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. «Mi bebé, mi pequeño», sollozaba abrazándolo con fuerza. Carolina, sin embargo, no se dejó engañar por la escena. Se levantó, encarando a Itzel directamente. «Basta de mentiras, Itzel. Te vi abandonando a Mateo esa noche.
declaró Carolina, su voz firme y acusatoria. El silencio en la sala era palpable, mientras Carolina describía la escena que había presenciado. Itzel dejando a Mateo en la puerta de la iglesia, el accidente de coche que la distrajo y cómo el bebé desapareció antes de que pudiera volver. ¿Por qué no dijiste la verdad desde el principio?, presionó Carolina, sus ojos nunca dejándolos de Itzel. Itzel, todavía abrazando a Mateo, comenzó a llorar incontrolablemente. Yo no tenía otra opción, finalmente admitió, su voz entrecortada por el llanto. Marisol. Ella dijo que sería mejor si decíamos que fue un secuestro, que conseguiríamos dinero del gobierno así, y ella tendría su gran historia. Las revelaciones de Itzel sorprendieron a todos en la sala. Ella continuó explicando cómo Marisol la abordó tras descubrir que había abandonado a Mateo. Marisol me prometió ayuda financiera y exposición en los medios si contaba la historia del secuestro. Dijo que era la única manera de encontrar a Mateo rápidamente y asegurarse de que yo tuviera recursos para cuidarlo después. Emiliano, perplejo, interrumpió. ¿Pero por qué abandonaste a Mateo en primer lugar? Itzel, con lágrimas en los ojos, respondió, soy muy pobre, no tenía cómo mantenerlo, pensé que dejarlo en la iglesia sería su mejor oportunidad, pero me arrepentí en cuanto lo hice. Cuando volví al día siguiente y vi que nadie lo había encontrado, me desesperé. El comisario, visiblemente perturbado por estas revelaciones, se levantó de golpe. «Esto es una confesión de fraude y manipulación mediática», exclamó. «¿Dónde está Marisol Quintana ahora?» Como si hubiera sido convocada, Marisol entró en la sala, cámara en mano, lista para otra transmisión en vivo. Su rostro palideció al ver la escena ante ella. El comisario no perdió tiempo. «Marisol Quintana, estás arrestada por fraude y obstrucción a la justicia». Marisol, al darse cuenta de que estaba acorralada, intentó justificarse. «Ustedes no entienden, solo estaba intentando ayudar a Itzel y obtener la verdad para el público. La gente merece saber». Pero sus palabras sonaban vacías ante las acusaciones. Mientras Marisol era detenida, protestando y tratando de defender su inocencia, la sala cayó en un silencio aturdido. Emiliano miraba de Itzel a Mateo, luego a Carolina, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El delegado, visiblemente exhausto, parecía igualmente desconcertado. «En todos mis años de servicio, nunca vi un caso tan complicado», murmuró. Itzel, todavía abrazada a Mateo, sollozaba en silencio. Carolina, por su parte, tenía una expresión de alivio mezclado con preocupación. Emiliano, sintiendo el peso de todo lo que había pasado, finalmente rompió el silencio. «¿Y ahora qué pasará con Mateo?». La pregunta quedó en el aire, cargada de incertidumbre y aprensión. Todos en la sala sabían que, a pesar de las impactantes revelaciones, el futuro de Mateo aún estaba lejos de resolverse. El delegado, recuperando la compostura, comenzó a dar órdenes para procesar a Marisol y empezar una investigación completa sobre el caso. Mientras tanto, Emiliano, Carolina e Itzel se miraban entre sí, conscientes de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. El suave llanto de Mateo resonaba en la sala, un recordatorio constante de lo que realmente importaba en medio de todo ese caos. En las semanas que siguieron, el caso de Mateo se convirtió en el centro de atención en el tribunal. Emiliano, sentado en el banquillo de los acusados, sentía el peso de cada mirada sobre él. Sus pensamientos eran una mezcla de miedo y esperanza mientras esperaba el veredicto que decidiría no solo su futuro, sino también el de Mateo. «¿Cómo llegamos a este punto?», se preguntaba Emiliano, repasando mentalmente los eventos que lo habían llevado hasta allí. El juez entró en la sala y un tenso silencio se instaló. Para sorpresa de todos, Itzel pidió hablar. Con lágrimas en los ojos se dirigió al tribunal. «Quiero ceder la custodia de Mateo a Emiliano. Él ha demostrado ser el padre que mi hijo merece, algo que yo no puedo ser en este momento». Sus palabras causaron conmoción en la corte. El juez, después de considerar todos los aspectos únicos del caso, tomó una decisión sin precedentes. Emiliano fue absuelto de todas las acusaciones y se le concedió la custodia de Mateo
con derechos de visita para Itzel. Este caso nos recuerda que la ley debe aplicarse con compasión y sabiduría, declaró el juez. Carolina, a pesar de haber perdido su trabajo como asistente social, salió del tribunal con la cabeza en alto. Valió la pena, le dijo a Emiliano. Mateo está a salvo y amado, y eso es lo que importa. En los meses siguientes, la vida de todos experimentó profundas transformaciones. Emiliano, decidido a reconstruir su carrera y cuidar de Mateo, reabrió su empresa de arquitectura. Sorprendentemente, su primer acto fue contratar a Carolina como gerente de recursos humanos. «Arriesgaste todo por Mateo», le dijo a ella. «Tu integridad y compasión son exactamente lo que necesitamos aquí». Itzel, aún luchando contra la pobreza, recibió una oferta inesperada de Emiliano, un empleo en su empresa. «Quiero que seas parte de la vida de Mateo», le explicó, «y eso incluye tener estabilidad financiera para cuidarlo también». La adaptación no fue fácil. Itzel inicialmente se sentía fuera de lugar en el nuevo ambiente de trabajo, pero con el tiempo encontró su sitio. Sus visitas a Mateo, al principio tensas y emocionales, gradualmente se convirtieron en momentos de alegría y conexión. Un día, mientras observaba a Mateo jugar en la oficina, Itzel comentó con Emiliano: «Nunca imaginé que podríamos llegar a este punto. Gracias por no rendirte con nosotros». Emiliano sonrió, recordando el viaje que los llevó hasta allí. «Ahora somos una familia, de una manera diferente, pero una familia». Gustavo, al enterarse del desenlace del caso, inicialmente se mostró escéptico. Pero al ver el éxito de la nueva empresa de Emiliano y la dedicación de este a Mateo, terminó convirtiéndose en un socio comercial. «Me sorprendiste, Fuentes», admitió Gustavo durante una reunión. «Tal vez fui precipitado al juzgarte». En cuanto a Marisol, su carrera periodística estaba en ruinas. Condenada por fraude y manipulación, cumplía servicio comunitario y luchaba por reconstruir su reputación. En una ironía del destino, terminó trabajando en un programa de apoyo a madres solteras, una experiencia que lentamente cambió su perspectiva sobre la ética periodística. 6 meses después del juicio, Emiliano organizó una pequeña fiesta de cumpleaños para Mateo. Mientras observaba a Itzel, Carolina e incluso a Gustavo interactuar con el niño, reflexionó sobre cómo habían cambiado sus vidas. «¿Quién diría que aquella noche lluviosa cambiaría todo?», pensó Emiliano, sonriendo al ver a Mateo reír en los brazos de Itzel. Carolina, notando su mirada distante, se acercó. «¿En qué piensas?». «En lo curioso que es el destino», respondió Emiliano. «Comenzamos como extraños unidos por circunstancias extraordinarias y ahora somos una familia». Itzel se unió a ellos, con Mateo acurrucado en sus brazos. «Tiene tu sonrisa, ¿sabes?», le dijo a Emiliano. «No biológicamente, claro, pero de alguna manera se parece a ti». Los tres rieron, un momento de ligereza después de meses de turbulencia. Mateo, ajeno al profundo significado de ese momento, sonrió a todos, su rostro iluminado por la simple alegría de estar rodeado de amor. Esa noche, después de la fiesta, Emiliano acostó a Mateo, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero al mirar el rostro dormido de su hijo, porque eso era lo que Mateo era ahora, su hijo, sintió que podía enfrentar cualquier cosa. «Ahora somos una familia», susurró Emiliano, repitiendo las palabras que se habían convertido en un mantra para todos ellos. Una familia construida con amor, perdón y segundas oportunidades. Y así, en una casa en el corazón de Ciudad de México, una nueva familia, forjada en las circunstancias más improbables, encontró su lugar en el mundo, demostrando que a veces las historias más extraordinarias de amor y redención comienzan en los momentos más inesperados. Al día siguiente, en un lugar distante de allí, la noche envolvía el camino con su manto oscuro, iluminado solo por los faros del camión de Adrián que cortaban la oscuridad. El hombre de 42 años, con su piel morena clara marcada por el tiempo y el sol, apretaba el volante con sus manos callosas, luchando contra el peso de los párpados que amenazaban con cerrarse.
Su cabello negro y ondulado estaba desordenado después de horas de viaje, y sus ojos marrones oscuros, normalmente atentos, ahora luchaban por mantenerse enfocados en la carretera frente a él. Adrián sacudió la cabeza, intentando espantar el sueño, mientras sus pensamientos vagaban hacia las cuentas apiladas en su mesa en casa. Maldita sea, si pierdo otro plazo de entrega, puedo decir adiós a este trabajo. ¿Y entonces cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a sobrevivir? Ya tengo las cuentas de la luz y el agua atrasadas. Si pierdo la casa, no, ni siquiera puedo pensar en eso. Es lo único que me queda en esta vida solitaria, murmuró Adrián para sí mismo, su voz ronca por el cansancio resonando en la cabina vacía del camión. A kilómetros de allí, Sofía caminaba con dificultad por la orilla de la carretera, su cuerpo de 25 años encorvado por el dolor de las contracciones. Su largo cabello castaño estaba pegado a su rostro sudoroso, y sus ojos verdes, normalmente brillantes, estaban nublados por el miedo y la extenuación. Cada paso era una batalla contra el dolor que irradiaba desde su vientre, recordándole la vida que luchaba por salir al mundo. Sofía jadeaba, sus manos agarrando su prominente vientre, mientras dolorosos recuerdos de su vida en Guatemala invadían su mente. Por favor, bebé, aguanta un poco más, mamá va a encontrar ayuda. No puedo permitir que te hagan daño como me lo hicieron a mí. No puedo regresar allí, no puedo dejar que te encuentren. Lo vamos a lograr, tendremos una vida mejor, te lo prometo, susurró Sofía entre jadeos de dolor, su voz temblando bajo el peso de sus promesas y miedos. Adrián avistó una figura tambaleante a lo lejos, sus faros iluminando brevemente la silueta de una mujer embarazada. Su corazón se aceleró, la adrenalina apartando momentáneamente el sueño. Dudó, su pie vacilando entre el acelerador y el freno. Años de experiencia en la carretera le habían enseñado a desconfiar de los extraños, especialmente de noche. Podría ser una trampa, un asalto bien planeado. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si esa mujer realmente necesitaba ayuda? Maldita sea, Adrián, ¿qué vas a hacer? Si es una trampa, pierdes el camión, el trabajo, todo. Pero si no lo es, ¿cómo podrás vivir contigo mismo sabiendo que dejaste a alguien que necesitaba ayuda? Maldita sea, maldita sea, maldita sea, masculló Adrián, su mente un torbellino de posibilidades y consecuencias. Finalmente, cediendo a su instinto de ayudar, Adrián redujo la velocidad y detuvo el camión. Bajó con cautela, sus ojos escudriñando el área en busca de cualquier movimiento sospechoso. Se acercó a Sofía, que ahora se apoyaba en un árbol, respirando con dificultad. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó Adrián manteniendo una distancia prudente, su voz una mezcla de preocupación y precaución. Sofía levantó la mirada, el alivio y el miedo luchando en su rostro. «Por favor, señor, mi bebé, viene en camino. Necesito ir al hospital. Se lo ruego, por favor, ayúdeme. No tengo a nadie, no tengo a dónde ir. Sé que es mucho pedir, pero por favor no nos abandone aquí», suplicó, sus palabras entrecortadas por gemidos de dolor. Adrián vaciló por un momento, su sentido de autopreservación luchando contra su compasión. Finalmente, con un suspiro resignado, asintió. «Está bien, la llevaré al hospital. ¿Puede caminar hasta el camión?». El viaje al hospital fue tenso, el silencio solo roto por los ocasionales gemidos de Sofía y el constante rugido del motor del camión. Adrián lanzaba miradas preocupadas a su pasajera, dividido entre la urgencia de llegar al hospital y el miedo de ser atrapado por exceso de velocidad. Sofía, por su parte, luchaba no solo contra las contracciones cada vez más frecuentes, sino también contra los recuerdos que amenazaban con abrumarla. «Respira, Sofía, respira. Recuerda lo que te enseñó la partera. Inhala, exhala. No pienses en ellos ahora. No pienses en las amenazas, en los gritos, en los golpes. Concéntrate en tu bebé. Concéntrate en el futuro. Lograste escapar. Ahora estás a salvo», repetía Sofía para sí misma como un mantra.
sus manos agarrando el asiento del camión con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Al llegar al hospital, Adrián ayudó a Sofía a bajar del camión, soportando gran parte de su peso mientras caminaban apresuradamente hacia la entrada de emergencias. El equipo médico rodeó rápidamente a Sofía, pero las miradas sospechosas no pasaron desapercibidas para Adrián. Podía sentir el juicio en sus ojos, las suposiciones silenciosas sobre su relación con la joven embarazada. Marisol, una enfermera de 30 años con cabello negro liso y ojos marrones perspicaces, se acercó a Adrián mientras Sofía era llevada a una sala de exámenes. Su mirada era una mezcla de sospecha y curiosidad profesional. «Señor, necesito que me diga exactamente qué pasó. ¿Cuál es su relación con la paciente?», preguntó, dejando claro que esperaba más que una simple respuesta. Adrián tragó saliva, sintiéndose acorralado. «Mire, solo la encontré en la carretera. Estaba en labor de parto, sola. No podía dejarla allí. No sé nada sobre ella, aparte de eso. Le juro que estoy diciendo la verdad», respondió, su voz traicionando una mezcla de frustración y desesperación. Los gritos de Sofía resonaron por el pasillo, interrumpiendo el interrogatorio de Marisol. La enfermera lanzó una última mirada desconfiada a Adrián antes de correr hacia la sala de parto. Adrián se quedó atrás, sintiéndose impotente y fuera de lugar, preguntándose cómo su solitaria noche en la carretera se había transformado en este caos. Pasaron horas, con Adrián alternando entre sentarse inquieto en la sala de espera y pasearse de un lado a otro en el pasillo. Finalmente, Marisol emergió de la sala de partos, su rostro una máscara de preocupación profesional. «El bebé nació. Es una niña, pero hubo complicaciones. La madre está inconsciente y necesitará cuidados intensivos», informó, su tono suavizándose ligeramente al ver la genuina preocupación en el rostro de Adrián. «¿Y el bebé? ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora?», preguntó Adrián, sorprendiéndose a sí mismo por el nivel de implicación emocional que sentía. Marisol dudó por un momento antes de responder. «La bebé está estable, pero necesitará observación. Señor, sé que dice que no tiene relación con ellas, pero en este momento usted es la única persona aquí por ellas. ¿Podría quedarse con la bebé unos minutos mientras cuidamos de la madre?». Adrián sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Miró sus manos callosas, manos acostumbradas al volante de un camión, no a sostener a un recién nacido. Por un momento, consideró huir, volver a la seguridad de su vida solitaria. Pero algo dentro de él, algo que pensaba haber perdido hace mucho tiempo, lo detuvo. «Yo me quedaré, al menos hasta que la madre despierte o alguien de la familia aparezca», respondió Adrián, con la voz temblorosa pero decidida. Después de todo, ¿qué clase de hombre sería si abandonara a un bebé recién nacido y a una madre inconsciente? «No, no puedo hacer eso. Ya estoy involucrado hasta el cuello», pensó, mientras seguía a Marisol hasta la sala de recién nacidos, donde una nueva vida lo esperaba, lista para cambiar su mundo para siempre. Adrián caminaba detrás de Marisol por el pasillo esterilizado del hospital, con su corazón latiendo con fuerza en el pecho. El olor a antiséptico y el sonido amortiguado de los monitores cardíacos creaban una atmósfera surrealista. Al entrar en la sala de recién nacidos, sus ojos se centraron de inmediato en el pequeño bulto rosado en una de las cunas. Flora, tan diminuta y frágil, dormía pacíficamente, ajena al caos que su llegada había causado. Adrián se acercó titubeante, con sus manos callosas flotando sobre la cuna, sin saber cómo proceder. «Nunca he sostenido a un bebé antes. ¿Y si la lastimo? ¿Y si empieza a llorar? Dios mío, ¿en qué me he metido?», murmuró Adrián, su voz temblorosa revelando su nerviosismo. «Pero no puedo abandonarla ahora. En este momento no tiene a nadie más». Marisol observaba atentamente la escena que se desarrollaba ante ella. La enfermera de 30 años, con su cabello negro perfectamente recogido y sus atentos ojos marrones, no pudo evitar sentir una punzada de compasión al ver el evidente desconcierto de Adrián. Se acercó en silencio,
suavizando su expresión. «Está bien, señor Adrián. Déjeme mostrarle cómo sostenerla correctamente», ofreció Marisol guiando suavemente las manos de Adrián. «Sostenga su cabeza. Así, exactamente así. ¿Ve? No es tan difícil». Adrián sintió el suave peso de Flora en sus brazos, su cuerpo tenso relajándose poco a poco. Miró el rostro dormido de la bebé, sintiendo una oleada inesperada de ternura. «Hola, pequeña», susurró, esbozando una sonrisa tímida. «Bienvenida al mundo». Mientras Adrián se familiarizaba con Flora, Sofía despertaba en su cuarto de hospital, recuperando la conciencia lentamente. El dolor en su cuerpo era intenso, pero nada comparado con el pánico que la invadió al darse cuenta de que su bebé no estaba cerca. Sus ojos verdes, desorbitados de miedo, recorrieron el cuarto vacío. «Mi hija, ¿dónde está mi hija?», gritó Sofía con la voz ronca y desesperada que resonaba en la habitación. «Por favor, alguien dígame qué pasó con mi bebé. ¿Se la llevaron? No, no pueden habérsela llevado». Al escuchar los gritos, Adrián corrió al cuarto de Sofía, aún cargando cuidadosamente a Flora. Al ver la expresión aterrorizada de Sofía, se acercó rápidamente a la cama. «Está bien, Sofía. Tu hija está aquí, está a salvo», aseguró, inclinándose para que Sofía pudiera ver a Flora. El alivio inundó el rostro de Sofía, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas al extender los brazos para recibir a su hija. Adrián colocó suavemente a Flora en los brazos de su madre, observando el conmovedor reencuentro. Después de unos momentos de silencio, interrumpidos solo por los suaves sollozos de Sofía, Adrián habló, algo inseguro. «Sofía, sé que este no es el mejor momento, pero necesito entender qué está pasando. ¿Por qué estabas sola en la carretera? Mencionaste que no tienes a nadie. ¿Hay algo que deba saber?», preguntó Adrián con voz baja y cautelosa. Sofía lo miró, con el miedo y la gratitud luchando en sus ojos. Respiró hondo, abrazando a Flora contra su pecho. «Adrián, nos salvaste la vida y mereces saber la verdad. Yo soy una inmigrante ilegal. Huí de Guatemala embarazada, escapando de una situación peligrosa. No tengo documentos ni para mí ni para Flora. Si las autoridades lo descubren». Adrián sintió el peso de la revelación caer sobre sus hombros. Su primer instinto fue de pánico, pensando en las posibles consecuencias legales de ayudar a una inmigrante ilegal. Pero al mirar a Sofía y a Flora, solo vio a una madre desesperada y a una niña inocente. «Entiendo, Sofía. No te mentiré, esto complica las cosas, pero te prometo que no se lo diré a nadie. Encontraremos la manera de ayudarte a ti y a Flora», respondió Adrián, sorprendiéndose por su propia determinación. «Están seguras por ahora. Haré lo posible para mantener las cosas así». Al día siguiente, Adrián se enfrentaba a un dilema. Sabía que debía quedarse en el hospital para ayudar a Sofía y a Flora, pero eso significaba perder un día de trabajo. Con el corazón apesadumbrado, hizo una llamada a su jefe tratando de explicar la situación sin revelar detalles comprometedores. «Jefe, sé que es un mal momento, pero tuve una emergencia familiar». «Necesito un día más», explicó Adrián con la voz tensa. «Sé que estamos con plazos ajustados, pero prometo que lo compensaré». La respuesta del otro lado de la línea fue dura y directa. «Adrián, ya estás caminando en la cuerda floja. Si te retrasas de nuevo, tendré que reemplazarte. ¿Entendido? Esta es tu última oportunidad». Tras colgar, Adrián pasó las manos por su cabello, con la frustración evidente en su rostro. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero no podía abandonar a Sofía y a Flora ahora. Con una determinación renovada, decidió utilizar el día para resolver la situación de la mejor manera posible. Utilizando contactos que preferiría no tener, Adrián consiguió una identificación falsa para Sofía. Era arriesgado, ilegal, pero parecía la única opción viable en ese momento. Con el documento en mano regresó al hospital, decidido a darle a Sofía una oportunidad de estar con su hija sin vivir en constante miedo. Mientras tanto, en el hospital,
Sofía estaba consumida por el pánico. El miedo de que Adrián hubiera cambiado de opinión y la denunciara la invadía. En un momento de desesperación, decidió intentar escapar con Flora. Envuelto a la bebé lo mejor que pudo, Sofía se deslizó por el pasillo, con su cuerpo aún adolorido, protestando a cada paso. Marisol, haciendo su ronda, vio a Sofía intentando escapar. La enfermera rápidamente bloqueó su camino, con una expresión mezcla de preocupación y firmeza. «Señora, ¿qué está haciendo? No puede salir así. Es peligroso para usted y para el bebé». Sofía, con lágrimas en los ojos, trató de explicar sin revelar su verdadera situación. «Por favor, déjeme ir. Yo no puedo quedarme aquí. Tengo que ir a casa». Su voz temblaba, el miedo palpable en cada palabra. Marisol, confundida por la reacción exagerada de Sofía, la guió suavemente de vuelta a la habitación. «Cálmese, señora. Nadie le impedirá ir a casa cuando esté en condiciones. Volvamos a su cuarto y hablemos de sus preocupaciones, ¿de acuerdo?» En ese momento, Adrián llegó al hospital con el documento falso seguro en su bolsillo. Al entrar en la habitación y ver a Sofía llorando, con Marisol a su lado, supo de inmediato que algo había pasado. Acercándose con cautela, esperó hasta que Marisol salió del cuarto para sacar el sobre de su bolsillo. «Sofía, todo está bien. Traje algo que puede ayudar», dijo Adrián suavemente, entregándole el sobre cuando quedaron solos. «Es una identificación». «No es. Bueno, ya sabes, pero debería ser suficiente por ahora». Sofía miró el documento, con una mezcla de alivio y temor en sus ojos. «Adrián, yo no sé cómo agradecerte, pero ¿y si lo descubren? ¿Y si...?» Antes de que Adrián pudiera responder, el sonido de pasos firmes en el pasillo llamó la atención de todos. Un hombre alto, de piel morena oscura y ojos penetrantes, entró en la habitación. Su uniforme y postura dejaban claro que era una figura de autoridad. «Buenas tardes, soy el oficial Rodrigo del Departamento de Inmigración», se presentó, mientras su mirada recorría la habitación. «Estoy aquí en una visita rutinaria, pero también estoy buscando a una mujer que podría haber entrado ilegalmente al país. Aún no tenemos un nombre, pero tenemos alguna información». El corazón de Adrián se aceleró y pudo ver el pánico en los ojos de Sofía. Marisol, quien había regresado a la habitación, parecía confundida por la tensión repentina, pero mantuvo una expresión neutral. «Oficial, ¿en qué podemos ayudar?», preguntó educadamente Marisol, sin darse cuenta de la gravedad de la situación para Sofía y Adrián. Rodrigo comenzó a listar algunas características, pero para alivio de Sofía y Adrián, nada que la identificara específicamente. Cuando pidió ver las identificaciones, Sofía, con manos temblorosas, presentó el documento falso que Adrián le había conseguido. Rodrigo examinó brevemente el documento, sin notar nada sospechoso. «Bien, parece que todo está en orden aquí. Continuaré mi búsqueda en otro lugar. Gracias por la cooperación». Después de la salida de Rodrigo, un silencio tenso llenó la habitación. Marisol, aún sin entender completamente lo que había sucedido, miró de Adrián a Sofía con una expresión intrigada. «Bueno, eso fue. Interesante», comentó Marisol, intentando aliviar la tensión que sentía, pero no comprendía del todo. «Señora Sofía, no se preocupe. Estas visitas de rutina son normales. Ahora concentrémonos en su recuperación, ¿de acuerdo?». Adrián y Sofía intercambiaron miradas rápidas, ambos conscientes del peligro que acababan de evitar, mientras Marisol permanecía ajena a la verdadera naturaleza de la situación. Finalmente Adrián habló, su voz baja y cuidadosa. «Sí, Marisol tiene razón. Lo importante ahora es que te recuperes, Sofía. El resto, bueno, lo resolveremos paso a paso». Tras la salida de Marisol de la habitación, Adrián sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. Miró a Sofía, que sostenía a Flora en sus brazos, y al documento falso sobre la mesita de noche. El silencio era pesado, cargado de secretos y miedo. Adrián se pasó las manos por el rostro, sintiendo la barba por hacer y el cansancio acumulado. Sabía que no podía seguir cargando con ese secreto solo.
No puedo seguir con este secreto solo. Marisol debe saberlo. Puede ayudarnos o destruirlo todo. Pero, ¿qué opción tengo? Si no se lo cuento, estaré poniendo a todos en riesgo, pensó Adrián, con el corazón acelerado por la decisión que estaba a punto de tomar. Cuando Marisol regresó a la habitación para revisar los signos vitales de Sofía, Adrián la apartó a un rincón. Con voz baja y temblorosa, comenzó a revelarle toda la verdad sobre la situación de Sofía. Los ojos de Marisol se agrandaron a medida que Adrián contaba sobre la inmigración ilegal, el parto en la carretera y el documento falso. Él le suplicó por su comprensión y ayuda, consciente de que estaba poniendo en riesgo la carrera de la enfermera. Marisol retrocedió, su rostro una mezcla de sorpresa e ira. ¿Cómo pudiste involucrarme en esto, Adrián? ¿Sabes lo que significa para mí, para mi carrera? Podría perder mi trabajo, ser procesada, le espetó mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Adrián bajó la cabeza, la culpa evidente en su voz. Lo sé, Marisol, créeme, lo sé. Pero ¿qué podía hacer? ¿Dejarla en la carretera? ¿Abandonar a una madre y un bebé recién nacido? Por favor, trata de entender. Ellas necesitan nuestra ayuda. Sofía, al percibir la tensión entre los dos, llamó a Marisol con voz débil. Marisol, por favor, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Por Flora, ella es inocente en todo esto. Las palabras de Sofía estaban cargadas de miedo y súplica, sus ojos fijos en la pequeña Flora en sus brazos. Marisol miró de Adrián a Sofía, su rostro una máscara de conflicto interno. Finalmente, soltó un largo suspiro. Yo... necesito tiempo para procesarlo. No los voy a denunciar, pero tampoco puedo prometerles mi ayuda. Necesito pensarlo. En los días siguientes, la tensión en el hospital era palpable. Adrián pasaba cada momento libre en la habitación de Sofía, ayudando con Flora y discutiendo planes en voz baja. Durante una de esas conversaciones, Marisol entró en la habitación, su rostro serio. Escuchen, he estado pensando. En casos de inmigración ilegal como este, especialmente cuando hay un recién nacido involucrado, las cosas pueden complicarse, comenzó Marisol, su voz profesional enmascarando su preocupación. Existe la posibilidad real de que las autoridades intenten separar a Sofía de Flora. El rostro de Sofía se puso pálido, sus brazos apretando a Flora instintivamente. No, no pueden hacer eso. Ella es mi hija, mi mundo. Adrián, me prometiste que nos ayudarías. No dejes que se lleven a mi Flora. El desespero en su voz era palpable, sus palabras entrecortadas por sollozos. Adrián se levantó, poniéndose protectoramente al lado de la cama de Sofía. No vamos a permitir que eso suceda. De alguna manera encontraremos la manera de mantenerlas juntas, aunque tenga que hacer algo drástico. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, el oficial Rodrigo estaba en su oficina, rodeado de papeles y fotos. Miraba fijamente una imagen borrosa de una mujer embarazada capturada por una cámara de seguridad en la frontera. Algo en esa imagen lo intrigaba, una sensación de que estaba cerca de un descubrimiento importante. Hay algo en esa mujer, algo familiar, murmuró Rodrigo para sí mismo, frotándose los ojos cansados. Necesito intensificar la búsqueda. Esa visita al hospital, había algo extraño allí. Necesito volver a hacer más preguntas. Al día siguiente, Adrián llegó al hospital con ojeras profundas y los hombros caídos. Acababa de recibir la noticia que temía. Su jefe lo había despedido por teléfono, citando sus ausencias y falta de compromiso. Adrián se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de Sofía, su rostro una máscara de derrota. Perdí mi trabajo. Sabía que esto podría pasar, pero no pensé que sería tan rápido, confesó Adrián con la voz rota. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas ahora? ¿Cómo voy a ayudarlas a ustedes? Debería estar preocupándome por mí, pero todo lo que puedo pensar es en cómo esto afecta nuestro plan para mantenerlas a salvo a ti y a Flora. Sofía extendió la mano, tocando el brazo de Adrián con gentileza.
Adrián, ya has hecho tanto por nosotras. No puedo pedirte más. Quizás sea momento de que sigas adelante, de que cuides de tu vida. En ese momento, Flora comenzó a llorar, su llanto agudo cortando la tensión en la habitación. Sofía intentó amamantarla de inmediato, pero Flora parecía inquieta, negándose a agarrar el pecho. Sofía luchó durante varios minutos, mientras sus propias lágrimas comenzaban a caer. ¿Por qué no puedo hacerlo bien? Tiene hambre, lo sé, pero no puedo alimentarla, sollozó Sofía, el miedo evidente en su voz. ¿Y si no soy una buena madre? ¿Y si no puedo cuidarla adecuadamente? Tal vez ellos tengan razón al querer quitármela. Marisol, que había entrado en la habitación durante el alboroto, se acercó a la cama. Con gentileza, ayudó a Sofía a reposicionar a Flora. Está bien, Sofía. Muchas madres pasan por esto al principio. Respira hondo e intenta relajarte. Flora puede sentir tu ansiedad. Mientras Sofía finalmente lograba amamantar a Flora, Marisol observaba la escena, su rostro una mezcla de compasión y conflicto interno. Había pasado noches sin dormir, debatiendo consigo misma sobre lo que era correcto o incorrecto en esta situación. ¿Cómo puedo equilibrar mi deber profesional con lo que mi corazón me dice que es lo correcto? Pensó Marisol observando el vínculo entre madre e hija. El sistema debería proteger a personas como Sofía y Flora, no separarlas, pero si las ayudo, estaré rompiendo las reglas que juré seguir. Más tarde ese día, cuando Adrián había salido para intentar resolver su situación laboral, Marisol encontró un momento a solas con Sofía. Con Flora durmiendo pacíficamente en la cuna al lado, Marisol acercó una silla a la cama. Sofía, yo. Necesito entender mejor. ¿Por qué decidiste venir a México? ¿Qué te llevó a tomar una decisión tan arriesgada, especialmente estando embarazada? Preguntó Marisol, su voz suave pero insistente. Sofía cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas que no llegaban a caer. Marisol, no tenía elección. En Guatemala yo estaba atrapada en una relación abusiva. El padre de Flora me golpeaba, me amenazaba. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que huir. No podía dejar que mi hija naciera en ese infierno. Marisol escuchó en silencio mientras Sofía le contaba sobre noches de terror, amenazas de muerte y la decisión desesperada de huir solo con la ropa que llevaba puesta y la esperanza de un futuro mejor. Con cada palabra, Marisol sentía cómo su profesionalismo se desmoronaba, reemplazado por una creciente determinación de ayudar. Yo sé que lo que estoy haciendo es ilegal, continuó Sofía, su voz temblando. Pero tienes que entender, Marisol. Si vuelvo, él nos matará. No puedo. No puedo dejar que eso le pase a Flora. Ella merece una oportunidad de vivir sin miedo. Marisol tomó la mano de Sofía, apretándola suavemente. Sofía, yo no sabía. Nadie debería pasar por eso. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Hizo una pausa, tomando una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. Voy a ayudarte. No sé cómo todavía, pero haré todo lo que pueda para mantenerte a ti y a Flora a salvo. En ese momento, el suave llanto de Flora llenó la habitación. Sofía se giró para tomar a su hija, y cuando miró de nuevo a Marisol, había una mezcla de gratitud y determinación en sus ojos. Gracias, Marisol. Por escucharnos, por vernos como personas, no solo como problemas que resolver, dijo Sofía, su voz más firme de lo que había sido en días. Prometo que haré todo lo posible para darle a Flora la vida que se merece, para ser digna de la oportunidad que tú y Adrián nos están dando. Marisol asintió, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Lo haremos juntas, Sofía. Un paso a la vez. Ahora concentrémonos en que tú y Flora estén fuertes y saludables. El resto lo resolveremos cuando llegue el momento. El sol apenas había salido cuando Adrián ya estaba de pie, vistiendo un uniforme desgastado de conserje. Sus manos, antes callosas por el volante de su camión, ahora sostenían un trapeador. El fuerte olor a productos de limpieza
invadía sus fosas nasales mientras limpiaba el suelo de una oficina vacía. Sus músculos dolían, no acostumbrados a ese tipo de trabajo, y su mente vagaba hacia Sofía y Flora, preguntándose si había tomado la decisión correcta al involucrarse tanto. ¿Qué estoy haciendo? Arriesgándolo todo por personas que apenas conozco. Y ahora mira dónde estoy, limpiando el suelo por una miseria, apenas logrando pagar mis propias cuentas. ¿Valdrá la pena? ¿No estaré hundiéndome junto con ellas?, murmuró Adrián para sí mismo, su voz resonando en la oficina vacía. En el hospital, Sofía mecía a Flora en sus brazos, su rostro contorsionado por la preocupación. La pequeña Flora estaba caliente, su respiración rápida y superficial. Marisol entró en la habitación, su semblante serio al ver el estado de la bebé. Rápidamente, llamó al médico de turno, y pronto la habitación se llenó de profesionales examinando a Flora. Neumonía, diagnosticó el médico, su voz grave. Necesitará antibióticos intravenosos y monitoreo constante. El tratamiento es caro pero necesario. Sofía sintió que su mundo se derrumbaba, el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. No, no, no. Mi hija no puede estar enferma. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Y si lo descubren? Pensó Sofía con el corazón acelerado. Por favor, Flora, sé fuerte. Mamá encontrará la manera, te lo prometo. Adrián recibió la noticia sobre Flora durante su descanso para el almuerzo. Sentado en un banco en el parque, comiendo un sándwich barato, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Las cuentas se acumulaban en casa, el alquiler estaba atrasado, y ahora esto. Sus ojos se desviaron hacia un grupo de hombres sospechosos en un callejón cercano, haciendo transacciones discretas. Por un momento, la idea de unirse a ellos, de hacer dinero rápido, cruzó por su mente. ¿Y si yo? No, no puedo pensar en eso. Pero Flora necesita ese tratamiento, y yo necesito pagar el alquiler. Dios, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a alguien cuando apenas puedo ayudarme a mí mismo? Adrián debatía internamente, su sándwich olvidado en sus manos. Mientras tanto, en el hospital, Marisol y Sofía caminaban lentamente por el pasillo, aprovechando un momento de relativa calma. Sofía, con los ojos rojos de tanto llorar, comenzó a hablar, su voz baja y temblorosa. «Sabes, Marisol, antes de Flora tuve otro bebé», reveló Sofía, su voz apenas un susurro. «Lo perdí por culpa de él. Me empujó por las escaleras cuando descubrió que estaba embarazada. Dijo que no quería un hijo conmigo. Fue entonces cuando decidí que nunca volvería a permitir que eso pasara». Marisol tomó la mano de Sofía, sintiendo una ola de compasión y rabia atravesarla. «Sofía, yo no tengo palabras. Nadie debería pasar por eso. Eres increíblemente fuerte por haber sobrevivido, por estar aquí luchando por Flora». La conversación fue interrumpida cuando una enfermera entregó un sobre a Marisol. Dentro había una notificación oficial del hospital, cuestionando discrepancias en la identificación de Sofía. El corazón de Marisol se aceleró, sabiendo que el tiempo se agotaba. «Maldita sea. Están sospechando. Tengo que pensar rápido, crear una historia convincente, ¿pero qué? ¿Cómo puedo proteger a Sofía y Flora sin perder mi trabajo?», pensó Marisol frenéticamente, su rostro manteniendo una calma forzada. Esa tarde, Adrián y Sofía se encontraron en la cafetería del hospital, eligiendo una mesa apartada para conversar. Sofía, con profundas ojeras y manos temblorosas, le contó a Adrián sobre la notificación del hospital y el estado de Flora. «Adrián, tengo tanto miedo», confesó Sofía, su voz entrecortada. «Flora está enferma, el hospital está sospechando, y no sé qué hacer. Tal vez debería entregarme, por el bien de Flora». Adrián tomó las manos de Sofía, su rostro una mezcla de determinación y miedo. «No, Sofía, no vamos a rendirnos ahora. Encontraremos una manera. Yo haré lo posible por conseguir el dinero para el tratamiento de Flora. Y en cuanto al hospital, mantendremos nuestra historia. Tenemos que ser fuertes». Mientras hablaba, Adrián sintió el peso de sus propias palabras.
Sabía que estaba prometiendo más de lo que podía cumplir, pero ver la desesperación en los ojos de Sofía le impedía retroceder. ¿Cómo cumpliré esta promesa? Apenas tengo dinero para comer, mucho menos para pagar un tratamiento caro. Y si nos descubren, estoy arriesgándolo todo, mi libertad, mi futuro, pero al ver a Sofía, su fortaleza, ¿cómo puedo abandonarlas ahora?, pensó Adrián, su corazón dividido entre el miedo y la determinación. A medida que avanzaba la tarde, Adrián y Sofía permanecían en la cafetería, con sus cuerpos tensos y los ojos verificando constantemente si alguien los estaba observando. La sombra del miedo flotaba sobre ellos, pero también había una chispa de esperanza. Sabían que caminaban sobre una línea muy delgada, donde un solo paso en falso podría hacer que todo se derrumbara. Pero por ahora, se tenían el uno al otro y la promesa silenciosa de luchar hasta el final, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. Adrián salió de la cafetería con la mente en un torbellino, sus manos temblando ligeramente, mientras caminaba por las agitadas calles de la ciudad. La imagen de Flora, pequeña y frágil en su cama de hospital, no salía de su cabeza. Sabía que necesitaba actuar rápido, que el tiempo se estaba agotando. Con un profundo suspiro, tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. No puedo creer que realmente estoy considerando esto. Pero ¿qué otra opción tengo? Flora necesita ese tratamiento, y Sofía necesita una oportunidad. Que Dios me perdone, pero haré lo que sea necesario, murmuró Adrián para sí mismo, dirigiendo sus pasos hacia un área de la ciudad que normalmente evitaba. En el hospital, Sofía mecía a Flora en sus brazos con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Podía sentir las miradas del personal del hospital, oía los susurros en los pasillos, sabía que su tiempo se estaba acabando. Cuando Marisol entró en la habitación, Sofía ya no pudo contener su desesperación. Marisol, por favor, tienes que ayudarme. Van a llevarse a mi Flora, no puedo perderla, es todo lo que tengo. Sé que te estoy pidiendo demasiado, que te estoy poniendo en riesgo, pero te lo suplico, ayúdanos a permanecer juntas, suplicó Sofía con la voz quebrada por el llanto. Marisol sintió cómo su corazón se apretaba ante el evidente dolor de Sofía. Miró a Flora, tan inocente y vulnerable, y a Sofía, una madre dispuesta a hacer cualquier cosa por su hija. En ese momento, Marisol supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Sofía, escucha, voy a ayudarlas, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosas. Tengo una idea, pero es arriesgada. Vamos a necesitar la ayuda de Adrián también, respondió Marisol con la voz baja pero decidida. Mientras tanto, el oficial Rodrigo caminaba por su oficina con una frecuencia inusual. Sus ojos atentos escaneaban cada documento, cada detalle. Sabía que estaba cerca de descubrir algo importante. Con cada visita, sentía que las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. Hay algo que no está bien aquí. Puedo sentirlo. Esa mujer, Sofía. Hay algo en sus ojos, un miedo que no concuerda con una simple paciente. Y esa enfermera, Marisol, siempre tan protectora. Estoy cerca, muy cerca, pensaba Rodrigo, mientras su determinación crecía con cada paso. Adrián regresó al hospital a la mañana siguiente, con el peso de sus acciones de la noche anterior aplastando sus hombros. Había hecho cosas que nunca imaginó que haría, cruzado líneas que había jurado no cruzar. El dinero para el tratamiento de Flora estaba en su bolsillo, pero ¿a qué costo? ¿Realmente valió la pena? Ni siquiera conozco bien a estas personas. Y ahora mira dónde estoy. Si me atrapan, lo perderé todo. Mi libertad, mi futuro. ¿Por qué? ¿Por una desconocida y su bebé?, se preguntaba Adrián, con el conflicto evidente en su rostro mientras entraba en la habitación de Sofía. Sofía miró a Adrián, notando de inmediato el cambio en su semblante. Pudo ver el peso en sus ojos, el conflicto en su postura. Con Flora durmiendo pacíficamente en su cuna, Sofía tomó una decisión que sabía que lo cambiaría todo. Adrián, Marisol, necesito que me escuchen. Creo que...
Creo que debo entregarme, dijo Sofía con la voz temblorosa pero decidida. No puedo seguir poniéndolos en peligro, y Flora, ella merece una oportunidad de tener una vida normal, sin miedo, sin estar huyendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián y Marisol intercambiaron miradas de sorpresa e incredulidad. Marisol fue la primera en recuperarse, sacudiendo la cabeza con vehemencia. No, Sofía, no vamos a rendirnos ahora. Tengo un plan. Es arriesgado, pero podría funcionar, dijo Marisol con un tono urgente y decidido. Vamos a falsificar algunos documentos, crear una historia convincente sobre tu identidad. Con la ayuda de Adrián, podemos hacer que parezca que estás aquí legalmente. Los tres pasaron las siguientes horas planeando meticulosamente cada detalle. Marisol utilizó sus contactos en el hospital para obtener formularios en blanco, mientras Adrián usaba sus nuevas conexiones en el mundo subterráneo para conseguir documentos falsificados convincentes. Sofía memorizó su nueva historia de vida, practicándola hasta que sonara natural. Sin embargo, a medida que ponían el plan en acción, las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Un colega de Marisol la vio revisando archivos que no debía, lo que levantó sospechas. Adrián, nervioso y cansado, cometió un error al llenar uno de los formularios, utilizando una fecha inconsistente con la historia que habían creado. El oficial Rodrigo, durante su visita diaria al hospital, notó la agitación inusual alrededor de la habitación de Sofía. Sus instintos, aguzados por años de experiencia, le alertaron de que algo no estaba bien. Comenzó a hacer más preguntas, presionando al personal del hospital por información. Algo no está bien aquí. Puedo sentirlo. Estas personas están ocultando algo, y voy a descubrir qué es, murmuró Rodrigo para sí mismo, mientras su determinación crecía con cada minuto. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Rodrigo decidió hacer una verificación sorpresa de los documentos de Sofía. Marisol trató de interceptarlo, pero su nerviosismo solo aumentó las sospechas del oficial. Cuando Rodrigo finalmente examinó los documentos, no tardó mucho en darse cuenta de las inconsistencias. «Señora Sofía, estos documentos son falsos», declaró Rodrigo, con una voz fría y profesional. «Está bajo custodia por ingreso ilegal al país y falsificación de documentos». El caos se apoderó de la habitación. Sofía se aferró desesperadamente a Flora, con lágrimas corriendo por su rostro. Adrián trató de intervenir, solo para ser detenido por otro policía que Rodrigo había llamado como refuerzo. Marisol, pálida y temblando, observaba impotente cómo su plan se desmoronaba. «No, por favor, no pueden separarme de ella». «Flora es mi hija, me necesita», gritó Sofía con el desespero palpable en su voz. Rodrigo, aunque visiblemente afectado por el sufrimiento de Sofía, mantuvo su postura profesional. «Lo siento, pero la ley es clara. Flora nació en México, es ciudadana mexicana. Usted, por otro lado, está aquí ilegalmente y será deportada a Guatemala. Flora quedará bajo la custodia del Estado hasta que se resuelva su situación». Las palabras de Rodrigo cayeron como un martillo, aplastando las últimas esperanzas de Sofía. Adrián y Marisol observaban impotentes mientras Sofía era esposada, todavía suplicando por su hija. El llanto de Flora resonaba en la habitación, como si la pequeña entendiera que estaba a punto de ser separada de su madre. «Esto no puede estar pasando. Todo lo que hicimos, todos los riesgos que corrimos, ¿para terminar así?», pensaba Adrián, mientras la realidad de sus acciones finalmente lo golpeaba con toda su fuerza. Marisol, luchando contra sus propias lágrimas, se acercó a Rodrigo. «Oficial, por favor. Debe haber algo que podamos hacer. Esta separación no es justa para la niña». Rodrigo miró a Marisol. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos traicionaban un conflicto interno. «Lo siento, pero la ley es clara. Todos ustedes necesitan venir a la comisaría para prestar declaración. Las decisiones finales se tomarán allí». Mientras eran escoltados fuera del hospital, dejando a Flora bajo el cuidado de los médicos y enfermeras,
Adrián, Sofía y Marisol intercambiaron miradas de desesperación y determinación. El futuro era incierto, las consecuencias de sus acciones pesaban sobre ellos, pero una cosa estaba clara, la lucha no había terminado. Mientras subían a las patrullas, cada uno hizo una promesa silenciosa de no rendirse, de encontrar una forma de mantener a Sofía y Flora juntas, sin importar el costo. En la sala de interrogatorios de la comisaría, el aire estaba cargado de tensión. Adrián, con los hombros encorvados por el peso de la culpa y el miedo, miraba al oficial Rodrigo. El silencio entre ellos era palpable, roto solo por el tic-tac constante del reloj en la pared. Adrián respiró hondo, reuniendo toda la valentía que pudo encontrar. «Oficial Rodrigo», comenzó, su voz temblorosa pero determinada, «hay algo que necesito confesar». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los del oficial. «Yo me involucré en actividades ilegales para conseguir dinero para el tratamiento de Flora». Rodrigo se inclinó hacia adelante, levantando las cejas con sorpresa. «¿Qué tipo de actividades ilegales, señor Adrián?» Adrián tragó saliva, sus manos temblando sobre la mesa. «Nada violento, lo juro. Pequeños hurtos, algunas apuestas ilegales. Estaba desesperado. Flora necesitaba ese tratamiento y no tenía cómo pagarlo». El oficial observó atentamente a Adrián, notando el conflicto evidente en su rostro. «¿Por qué me lo está contando ahora? Sabe que puedo arrestarlo por esto, ¿verdad?» «Lo sé», respondió Adrián, su voz ganando fuerza. «Y estoy dispuesto a aceptar el castigo. Pero por favor use esto como una razón para mostrar clemencia con Sofía. Ella no sabía nada de esto. Ella y Flora no merecen sufrir por mis errores». Rodrigo se recostó en su silla, estudiando al hombre frente a él. En todos sus años de servicio, rara vez había visto a alguien dispuesto a sacrificarse de esa manera por extraños. «¿Realmente te importan, verdad?», preguntó suavemente. Adrián asintió, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Me recordaron lo que es tener una familia, oficial, algo que no había tenido en mucho tiempo. Sé que rompí la ley, pero lo hice por un bien mayor. Por favor, considere eso». El silencio cayó nuevamente sobre la sala, pero esta vez era diferente. Rodrigo sentía que sus certezas anteriores comenzaban a vacilar. Siempre había visto el mundo en blanco y negro, correcto e incorrecto. Pero las acciones de Adrián pintaban un cuadro en tonos de gris que no podía ignorar. Antes de que Rodrigo pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente. Marisol entró, cargando una carpeta gruesa y con una expresión decidida. «Oficial Rodrigo», dijo con su voz firme a pesar del nerviosismo evidente, «necesito que vea esto de inmediato». Colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando páginas de informes médicos, gráficos y fotografías. «Este es el historial médico completo de Flora», explicó Marisol, señalando varios documentos. «Como enfermera a cargo de su caso, puedo afirmar categóricamente que separar a Flora de Sofía en este momento podría ser potencialmente fatal». Rodrigo frunció el ceño mientras revisaba los documentos. «¿Qué quiere decir con potencialmente fatal?», preguntó, su voz mezcla de escepticismo y preocupación. Marisol se inclinó sobre la mesa, su tono ganando urgencia. «Flora está luchando contra una neumonía grave, oficial. Su sistema inmunológico está extremadamente debilitado. El estrés de ser separada de su madre podría comprometer por completo su recuperación», señaló un gráfico específico. «Mire aquí». Desde que Sofía comenzó a amamantar a Flora regularmente, sus niveles de anticuerpos han aumentado significativamente. La leche materna de Sofía está literalmente salvando la vida de Flora. Rodrigo estudió el gráfico. Su expresión se suavizó ligeramente. «Entiendo su preocupación, señorita Marisol, pero la ley es clara sobre los inmigrantes ilegales. No puedo simplemente ignorarla. La ley también habla sobre el bienestar del niño, ¿no es así?», argumentó Marisol, su voz apasionada. «Flora es ciudadana mexicana, nació aquí. Tenemos la obligación de protegerla. Separar a madre e hija en este momento crítico sería ir en contra de todo lo que representa nuestra profesión». El oficial miró de Marisol a Adrián,
sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Fue en ese momento cuando Sofía, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Oficial», comenzó con su voz baja pero firme, «sé que rompí la ley al entrar ilegalmente a su país, pero necesito que entienda por qué lo hice». Hizo una pausa reuniendo coraje. ¿Puedo mostrarle algo?» Con manos temblorosas, Sofía comenzó a desabotonar su blusa. Rodrigo, alarmado al principio, pronto entendió lo que estaba haciendo. Cicatrices antiguas marcaban la piel de Sofía, contando una historia silenciosa de abuso y sufrimiento. «Mi expareja en Guatemala», explicó Sofía, su voz quebrada por la emoción, «me golpeaba casi a diario. Estas cicatrices son solo una pequeña parte de lo que sufrí». Señaló una cicatriz particularmente prominente cerca de su hombro. «Esta fue cuando me empujó por las escaleras, cuando descubrió que estaba embarazada por primera vez. Yo perdí a ese bebé». Lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras continuaba con su historia. «Cuando quedé embarazada de Flora, juré que haría cualquier cosa para protegerla de ese monstruo. Huir a México fue mi única opción. Sabía que era ilegal, pero entre romper la ley y arriesgar la vida de mi hija, bueno, realmente no fue una elección». Rodrigo escuchó en silencio, su rostro una máscara de profesionalismo, pero sus ojos traicionaban una profunda emoción. Había visto muchos casos de inmigración ilegal en su carrera, pero nunca uno tan cargado de desesperación y coraje. «Entiendo que debo ser castigada por mis acciones», continuó Sofía, su voz ganando fuerza. «Pero le ruego, no separe a Flora de mí. Ella es todo lo que tengo, todo por lo que he luchado. Si regresamos a Guatemala, no sé si sobreviviremos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró a los tres frente a él. Adrián, dispuesto a sacrificar su libertad. Marisol arriesgando su carrera. Y Sofía, una madre que había arriesgado todo por su hija. En ese momento, vio más allá de los archivos y los reglamentos, percibiendo la humanidad de la situación. Con un profundo suspiro, Rodrigo se levantó. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad afuera mientras meditaba sobre su decisión. Cuando se giró de nuevo, su rostro tenía una expresión que ninguno de ellos había visto antes, una mezcla de compasión y determinación. «Lo que hicieron fue ilegal», comenzó, su tono severo. Luego su expresión se suavizó, pero también fue profundamente humano. «Yo no puedo ignorar las circunstancias excepcionales de este caso». Rodrigo regresó a su escritorio, tomando un formulario. «Sofía, clasificaré su caso como una situación especial de asilo humanitario. Esto le permitirá permanecer en México con Flora mientras su caso se revisa por completo. No es una garantía permanente, pero les dará tiempo y una oportunidad justa». La sala estalló en emoción. Sofía cayó de rodillas, sollozando de alivio. Adrián y Marisol se miraron, apenas creyendo lo que habían logrado. «En cuanto a usted, Adrián», continuó Rodrigo, su tono más serio, «sus acciones ilegales no pueden ser ignoradas, pero considerando las circunstancias y su confesión voluntaria, recomendaré clemencia en su caso. Enfrentará algunas consecuencias, pero no lo arrestaré hoy». Adrián asintió con lágrimas de alivio y gratitud en sus ojos. «Gracias, oficial. Yo no sé qué decir». Rodrigo esbozó una pequeña sonrisa. «No digas nada. Solo asegúrate de que el sacrificio de todos valga la pena. Ayuda a Sofía y Flora a construir una nueva vida aquí». Marisol, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Y qué pasa conmigo, oficial? Yo también rompí reglas para ayudarlas». Rodrigo la estudió por un momento. «Tu compromiso con el bienestar de tus pacientes es admirable, señorita Marisol. Hablaré con tus superiores en el hospital. Tu dedicación debe ser reconocida, no castigada». Mientras los tres salían de la sala de interrogatorios, se sentía una sensación de esperanza en el aire. Sabían que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante. Rodrigo los observó partir.
sintiendo que había hecho lo correcto, aunque no fuera lo más fácil. Tomó el teléfono preparándose para hacer las llamadas necesarias para iniciar el proceso de asilo de Sofía. Mientras marcaba, reflexionó sobre cómo un solo caso había cambiado su perspectiva sobre su trabajo y sobre la humanidad en general. 6 meses después del día en la comisaría, la vida de todos los involucrados había cambiado drásticamente. El caso de Sofía finalmente fue resuelto a su favor, concediéndole residencia permanente en México. Al recibir la noticia, Sofía abrazó a Flora, ahora recuperada, con lágrimas de alegría. «Finalmente tenemos un hogar seguro, Flora», susurró Sofía incrédula. Adrián, inspirado por su experiencia, encontró un nuevo propósito. Con la ayuda de Rodrigo, consiguió un trabajo en una ONG dedicada a ayudar a inmigrantes. Su trabajo no solo estabilizó su situación financiera, sino que también le trajo una satisfacción que nunca había experimentado antes. «Nunca imaginé que haría algo así», le confió Adrián a Rodrigo durante uno de sus encuentros. «Ahora no me veo haciendo otra cosa». Rodrigo, por su parte, se convirtió en un defensor apasionado de la reforma de las leyes de inmigración. El caso de Sofía le abrió los ojos a las complejidades detrás de cada historia de inmigración. Trabajó incansablemente para implementar cambios en el sistema, buscando un equilibrio entre la ley y la compasión. Además de su trabajo oficial, Rodrigo ayudó a Sofía a establecerse, asistiendo con la burocracia, la vivienda y el empleo. «Cambiaste mi forma de ver muchas cosas», admitió él a Sofía. «Tu caso me recordó por qué elegí esta profesión, para marcar la diferencia». Marisol enfrentó una suspensión temporal, pero el apoyo de colegas y pacientes fue abrumador. Después de una audiencia tensa, no solo recuperó su derecho a ejercer, sino que fue elogiada por su valentía. Su regreso al hospital estuvo marcado por aplausos y emoción. «No soy una heroína», dijo Marisol, emocionada. «Solo hice lo que cualquiera de nosotros haría, cuidar a quien lo necesita». Un año después del incidente, todos se reunieron para celebrar el segundo cumpleaños de Flora. El pequeño apartamento de Sofía estaba lleno de risas y música. Flora, ahora sana y feliz, corría entre los adultos llenando el ambiente con su alegría. Adrián conversaba animadamente con Rodrigo sobre nuevos proyectos para ayudar a jóvenes inmigrantes. Marisol compartía historias del hospital, con su rostro radiante de satisfacción. Sofía reunió a todos para un brindis emotivo. «Hace un año yo era una mujer desesperada. Hoy tengo un hogar, una familia y esperanza. Adrián, tu valentía abrió el camino hacia nuestra nueva vida. Marisol, tu compasión salvó no solo a Flora, sino también a mí. Rodrigo, tu humanidad nos dio la oportunidad que necesitábamos». Continuó con lágrimas en los ojos. «No solo cambiaron nuestras vidas, sino que están impactando muchas otras. Adrián, ayudando a inmigrantes. Marisol, cuidando pacientes con dedicación. Rodrigo, haciendo el sistema más justo. Ustedes son mi familia. Gracias por todo». Los vasos tintinearon en un brindis emocionado. Cada uno reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Habían enfrentado desafíos y hecho sacrificios, pero al final no solo habían cambiado sus propias vidas, sino que también habían sembrado las bases para una sociedad más justa. Flora, cansada, se acurrucó en el regazo de Sofía. Mirando alrededor a su nueva familia, Sofía sintió una paz que nunca había conocido. Sabía que, sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentarían juntos. En ese pequeño apartamento nació una nueva familia, forjada no por la sangre, sino por la compasión, el coraje y el deseo compartido de hacer del mundo un lugar mejor, un acto de bondad a la vez. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta. Tu apoyo es esencial para que sigamos creando contenido emocionante. No quites los ojos de la pantalla. La próxima narrativa sorprendente aparecerá muy pronto. Gracias por tu apoyo